¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 240 y en esta ocasión hablaremos de El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. El amor en los tiempos del cólera, del escritor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, es una novela romántica publicada originalmente en 1985. Como siempre, comenzaré hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este me han parecido positivos y negativos, si lo recomiendo y finalmente una plática sobre los temas principales de este libro, que incluirá probablemente spoilers de la historia. Decíamos, pues, que Gabriel García Márquez es probablemente el autor colombiano más reconocido del siglo XX, principalmente por sus obras de ficción, aunque también tuvo una larga carrera como periodista. También, como mencionábamos, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, que es uno de muchísimos reconocimientos que ha recibido, y hasta su fallecimiento en el año 2014, a los 87 años de edad, todavía seguía escribiendo. De hecho, me sorprende un poco que con esta gran trayectoria que tiene y todo el tiempo que llevamos haciendo la aventura, nunca había hablado de un libro suyo. Pero, más importante que eso es que Gabriel García Márquez es quizás mejor conocido como un exponente del realismo mágico, que es una corriente en la que descripciones muy fieles a nuestro mundo cotidiano, muy reales, se mezclan con elementos mágicos y fantásticos. Pero en esta novela en particular, El amor en los tiempos del cólera, estamos más bien del lado del realismo. Esta es su cuarta novela y en ella ya se percibe el interés por lo histórico que caracterizó gran parte de su obra durante los últimos 20 años de su vida. La historia de este libro está situada precisamente a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en Colombia, y en ella se hacen referencia a múltiples eventos históricos. Uno de ellos, por supuesto, son las epidemias de cólera que aquejaron a Latinoamérica en aquel entonces. Y también se percibe un poco cómo el autor ya reflexionaba sobre la edad y el paso del tiempo. En el 2017 se estrenó una adaptación al cine de este libro, dirigida por Mike Newell y protagonizada por Giovanna Mezzogiorno y Javier Bardem, que aunque aparentemente fue bien recibida por el autor, la crítica y el público no estuvieron muy de acuerdo con esa apreciación y no fue ni muy exitosa ni tuvo buenas críticas. Pero suficiente preámbulo y empecemos mejor a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia comienza con una muerte, muy temprano en la mañana, con un suicidio para ser más específicos. Jeremías de Senamor, un refugiado de las Antillas, soltero a punto de cumplir 50 años, se ha envenenado en su habitación inhalando cianuro de oro. El doctor Juvenal Urbino, una de las personas más respetadas de la comunidad y además uno de los pocos amigos del fallecido, porque ocasionalmente jugaban ajedrez juntos, ha sido llamado para determinar la causa de muerte y hacer todo el protocolo médico correspondiente. Aunque para él es obvia la causa de la muerte, aún más porque se encuentra un sobre con muchísimas hojas que consisten en su carta suicida y donde además revela un montón de secretos sobre su propia vida, el doctor Urbino declara que este personaje ha muerto de un infarto, muerte natural. Es el inicio del siglo XX, el doctor Urbino es un devoto religioso, igual que el resto de la comunidad, así que un suicida no podría haber sido enterrado en el cementerio, y el doctor no desea que los restos de su amigo sean abandonados para ser comidos por aves carroñeras, que sería su destino. Así que pasa una buena parte de su día atendiendo a los asuntos de su amigo fallecido, hasta que ya al mediodía finalmente se toma un poco de tiempo para ir a su casa a comer algo. Ahí lo espera su esposa, Fermina Daza, con quien ha estado casado por décadas. Vaya, ha estado casado con ella por toda su vida.
El doctor Urbino, aunque no se lo deja saber a nadie, tiene una rutina detallada y compleja, desde que se despierta hasta que se duerme, para mantener a raya todos los achaques de la edad. Y su esposa conoce todos y cada uno de los detalles de ella. Es una de tantas cosas que ahora comparten. Han durado tanto tiempo juntos y con un matrimonio tan estable que todo el mundo los conoce por ser un matrimonio muy feliz. De hecho, la peor crisis por la que han pasado es porque, en alguna ocasión, a Fermina se le olvidó ponerle jabón en el baño a su esposo y fue un acontecimiento tan excepcional que se retiraron la palabra, empezaron a dormir separados y fue lo más conflictivo que han vivido. Así que realmente son solo pequeñas cosas de la vida las que les causan algo de conmoción. Como un loro que tienen, que habla tanto y de manera tan variada, que es una maravilla no solamente en ese lugar, sino en sus alrededores. Es tan parlanchín y tan ingenioso que hasta pareciera que tiene inteligencia humana, si no es que además un poco de malicia. En una ocasión, por ejemplo, se negó a hablar frente a un importante dignatario que específicamente había hecho tiempo en su agenda para ir a visitar al matrimonio y escuchar a este loro hablar. Por eso no es tanta sorpresa que cuando el doctor Urbino y su esposa comen y después van a la misa y regresan en la tarde, se encuentran que el cuerpo local de bomberos ha causado un desastre en su casa y que el culpable sea el loro. El loro se ha escapado de la jaula y se ha puesto a pasear por la casa, finalmente subiéndose a un árbol de mango en el jardín, del cual se rehúsa a bajar. Los bomberos han mojado todo, han movido muebles, han hecho un montón de cosas, pero no logran que se baje. Así que se van un poco desanimados y el loro sigue trepado en el árbol. El doctor Urbino, últimamente, y sobre todo después de la muerte de su amigo, que se ha suicidado porque estaba a punto de cumplir 50 años y eso era algo que, la verdad, a él no le encantaba. La idea de envejecer le aterrorizaba, pues ha estado pensando acerca de su propia vida, de su mortalidad, de todos los achaques que ahora tiene, de las cosas que le duelen, de la vida que ha tenido junto a su esposa. Así que pensando en todo eso se echa una siesta y cuando se despierta, se decide a hacer algo. Toma la escalera, la acomoda para subirse al árbol de mango y bajar al loro. Pero mientras está subiendo, la escalera tambalea, se cae y con ella cae el doctor, que ya tiene más de 80 años de edad, entonces al caer tiene la lucidez de que ahí se va a morir. La servidumbre, horrorizada, avisa a su esposa que llega corriendo apenas a tiempo para escuchar las últimas palabras de su esposo, que le declara que solamente Dios sabrá cuánto es que la ha querido. El luto se prolonga por días y a los funerales del doctor asisten todas las personas respetables del lugar y a todas las que han sido beneficiadas por su incansable labor humanística. Pero también asiste Florentino Ariza, que es un hombre solitario del cual se dicen muchas cosas en la localidad. Y este Florentino espera que Fermina despida a todas las demás personas en el funeral y se decide a hacer algo para lo que ha esperado más de medio siglo. Le declara, de nuevo, su fidelidad y amor eterno. Fermina, enfurecida, lo corre y le dice que no quiere volver a verlo jamás. Sin embargo, la verdad es que no puede dejar de pensar en Florentino. Está pensando más en él que en su esposo recién fallecido. Porque es cierto que hace más de 50 años, cuando ambos eran unos muchachos, Florentino le declaró su amor eterno a través de un montón de cartas escritas con una pasión tan grande que aún no puede olvidarlas. Y también recuerda que ella, en algún momento, lo amó también. Pero por más de 50 años, después de que tuvieron una despedida súbita, nunca se volvieron a dirigir la palabra ni una sola vez, a pesar de vivir en el mismo lugar y de haberse topado en muchas ocasiones. Así que regresamos en el tiempo, nos vamos mucho, mucho atrás, para encontrarnos en el momento en que Florentino y Fermina se conocen,
en el cual se enamoran y que da inicio a toda esta historia. Entonces, ¿de verdad será cierto que Florentino estuvo esperando a que Fermina quedara viuda? ¿Y qué pasó para que ambos, Florentino y Fermina, se separaran cuando eran jóvenes? Y sobre todo, ¿ahora qué pasará entre los dos? Todo esto lo descubrirás leyendo El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasamos a hablar qué tiene de bueno, por qué podrías disfrutar de leerlo. Creo que lo más sobresaliente de este libro es la manera en la que recorre la vida de 3 personas desde su juventud hasta una edad muy avanzada. De una manera tan natural que sientes que son personas que de verdad existieron. Y en cierto modo hay algo de ello, porque la inspiración de Fermina y Florentino fue la historia de los propios padres de Gabriel García Márquez sobre cómo se conocieron, se enamoraron y se casaron. Así que sin duda hay algo de biográfico en este libro. Pero aún así, hay biografías que se leen como una serie de eventos que no te dicen mucho del carácter, inquietudes, ambiciones y miedos de las personas que te están hablando. En el amor en los tiempos del cólera, te adentras a lo más profundo de cada personaje. Esto porque el tema central de este libro, que es romántico, es el amor. Y esta es una emoción que todas las personas experimentamos, pero que cada persona vive de una manera muy diferente. Precisamente porque cada persona es única. Y donde hay amor, hay por lo menos 2 personas, en este caso 3. Entonces, las dinámicas que se dan entre ellas son diferentes entre cada combinación de personas. Fermina siempre está de por medio, pero el amor que sienten Urbino y Florentino hacia ella, y cómo lo expresan, y ella cómo reacciona, son muy diferentes entre sí. Entonces, nos encontramos con una gran diversidad de expresiones de esta sensación, de esta emoción, de esta experiencia humana que es el amor y el amar. Creo que este libro captura muy bien cómo el amor no tiene una forma de ser universal, a la cual llegan todas las relaciones de pareja o románticas, que sea además siempre feliz y color de rosa, porque también tiene una infinidad de formas de existir, algunas agradables y las que asociamos de manera positiva con amar, pero también otras destructivas, dolorosas, y que no por eso dejan de ser expresiones de el amor. Como decíamos, todo esto tiene que ver con las características de cada persona y sus circunstancias, lo cual me lleva a otro aspecto positivo de este libro, que son los personajes. Son complejos, tienen una vida interna muy rica, y Florentino y Fermina en particular son difíciles de encasillar en un arquetipo de personaje simple. Florentino aparentemente es un romántico ingenuo y devoto, pero la realidad es que tiene mucho más que esta faceta. Es capaz de cometer actos osados y egoístas con una enorme facilidad, con perfecto conocimiento de lo que está haciendo, y en esto no hay nada de romántico, aunque él diga que sí. Fermina, por su parte, tiene un constante conflicto interno entre lo que quiere, lo que necesita y lo que tiene a su alcance. Por azares de las circunstancias, es muy difícil que ella pueda hacer lo que de verdad quiere en el momento que quiere, pero siempre trata de sacar lo mejor de cada momento. Eso sí, si le sumas que tiene un carácter muy determinado que raya en lo obstinado, entonces tienes una dinámica impredecible y te hace entender por qué a veces Fermina toma decisiones que no son del todo lógicas, pero que son la respuesta natural de alguien con su personalidad. Incluso, un aspecto positivo de este libro es que los personajes secundarios así aparezcan por pequeñas páginas con algunos detalles de su vida, acerca de lo que piensan y de cómo se comportan, te dejan conocer bastante de ellos,
Algunos incluso pueden parecerte muy intrigantes. Las familias de los protagonistas son un buen ejemplo. Además de sus propias experiencias de vida, la manera en la que hablan y se relacionan con nuestros protagonistas, le dan mucha autenticidad a la historia. Sientes que de verdad la familia de Florentino, de Fermina y del doctor Urbina, pues es una historia real, llena de eventos y acontecimientos que los han llevado todos a que se encuentren en el presente o en el pasado, dependiendo de cómo quieras ver esta historia. Otro aspecto positivo de este libro es que usa el lenguaje de una manera muy creativa para crear descripciones evocativas que te comunican no solo cómo son las cosas, sino las emociones que transmiten, de manera implícita y explícita. A veces te dice exactamente qué es lo que se siente y otras veces simplemente te lo contagia. Y como estas descripciones usan palabras a veces inusuales, porque son poco usadas en general, y a veces inusuales en el contexto que son empleadas en las frases y en los pasajes de este libro, pues esto ayuda a que, de la mano de la narración no lineal de todos los acontecimientos, porque nos vamos al pasado, al presente, desde distintos puntos de vista de la historia, pues sientes como que esta narración fuera como si te contaran un sueño. Algo que una persona está recordando por fragmentos, de manera imperfecta. Y pues la verdad es que así es como recordamos las cosas. A menos que tengas memoria fotográfica, nuestros recuerdos son una construcción de lo que pasó, contra lo que sentimos, contra cómo se ha distorsionado con el paso del tiempo. Entonces, hace también esto muy creíble a la historia. Hay elementos que rayan en lo fantástico sin llegar a serlo porque te dices, ¿cómo es posible que algo así pueda pasar? Pero, como está todo muy plantado en lo real, le da un toque muy especial a la narración. Porque bueno, precisamente esto es lo que le da el carácter surreal a otras obras del autor, que están bien establecidas en el realismo mágico. Hace que cosas tan cotidianas como comer o tomar un baño se sientan como acontecimientos únicos que tienen algo de excepcional, a pesar de que sea algo que ves, que sientes, que experimentas todos los días. Además, siento que para las personas que vivimos y crecimos en Latinoamérica es fácil asociar personas, lugares, acontecimientos e incluso sensaciones con cosas que conocemos directamente, debido a que todos los países latinoamericanos tenemos un poco de historia compartida. Entonces, aunque el autor esté hablando específicamente de Colombia, muchas veces al leer este libro pensé, oye, esto me suena familiar. Y hay algo agradable en reconocer tu experiencia de vida en un libro. Y si no eres de Latinoamérica, y relacionado de todas maneras con este punto, es que al menos de manera general vas a tener la oportunidad de darle un vistazo a una parte de la historia de Colombia y de Latinoamérica. A mí me dio, por ejemplo, mucha curiosidad saber más acerca de este momento histórico de Colombia, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, e incluso investigué algunos eventos y personas, así que para mí eso ya es un punto a favor. Por ejemplo, me ayudó a ubicar en el tiempo cuándo fue que estuvo vivo Carlos Gardel. Como soy mexicano, sabía que había sido una persona muy importante en países como Argentina, Colombia, Uruguay, pero pues era algo lejano para mí. Al leerlo mencionado, y de manera muy de paso, me dio mucha curiosidad y bueno, ahora entiendo mucho mejor por qué este artista fue muy importante. Y quizás también esto te pase con nombres de figuras históricas en la política, la diplomacia. Hay muchas guerras civiles que se hacen mención aquí, incluso algunos eventos de la historia de Europa. Se hace, por ejemplo, mención a la Primera Guerra Mundial. Entonces creo que hay mucho que descubrir que este libro te da pretexto para explorar. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro o cosas que podrían no gustarte de él. En primer lugar,
esta manera de contar la historia no es estrictamente lineal, que avanza y retrocede en el tiempo, que cambia de puntos de vista, que se va de repente por tangentes que después resultan ser importantes pero que no es muy claro en un principio por qué, pues eso puede ser un tanto confuso. No hay indicadores explícitos de fechas y los títulos de los capítulos, bueno, no existen realmente, así que tampoco son mucha ayuda para guiarte en la línea de tiempo que te está contando. Por lo tanto, es necesario poner mucha atención para no perderte. En particular, si no estás acostumbrada o acostumbrado a este tipo de manera de contar historias. Es parte del encanto del libro, pero también puede ser frustrante. También porque el autor tiene la costumbre de dejar algunas preguntas y detalles de la historia sin explicar por completo, lo cual generalmente no afecta en nada a la historia principal, pero si combinas esto con lo anterior, pues puedes perderte un poco. Por otro lado, el argumento en cuanto a momentos clave, pues es en realidad bastante sencillo. No adentré en la gran trama de la historia al contarte de qué trata este libro porque corrí el riesgo de contarte casi todo lo que ocurre si nos vamos a eventos así muy claves. Porque realmente lo que te cuenta es la cotidianidad de todos sus personajes principales. Entonces esto también podrías verlo como algo negativo porque sientes que no está pasando nada, que es un montón de cosas sin gran importancia, las reflexiones de un par de personajes y pues puede sentirse como con poca sustancia o que no va a ningún lado. Ten en cuenta esto al momento de leer este libro, porque si estás esperando que de repente se encarrile y te deje muy claro para dónde va, no va a pasar. También, todos los personajes tienen defectos y fallas de carácter muy marcadas. Si no tienes paciencia para personajes que actúan de manera irracional, testaruda y desconsiderada, va a ser difícil que encuentres a personajes agradables aquí. Prácticamente todos hacen por lo menos una cosa bastante reprobable. Así que ten esto en cuenta, porque aquí no hay héroes, simplemente hay personas que se equivocan mucho. Además, algo que se me hizo curioso es que en este libro hay un poco de racismo que generalmente lo puedes atribuir a que los personajes están haciendo eco a las posturas y creencias de la época en la que está ubicada la historia, claro está. Pero también cada que se mencionaba a las personas chinas se empleaba una cantidad sorpresivamente alta de estereotipos raciales, sin que fuera algo que estaba diciendo algún personaje, sino era la narración omnipresente. Es decir, es un libro de hace ya casi 40 años, pero de todas maneras, tenlo en cuenta. Así que recomendaría El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Y yo digo que sí. Creo que es una lectura bastante agradable que de verdad se siente como si te sentaras a escuchar a alguien de tu familia contarte su vida, con todos los rodeos, titubeos y desviaciones que tiene una narración así. Además, creo que presenta la experiencia de enamorarse de una manera muy honesta. Sí, hay romanticismo, pero también está presente la cotidianidad, el matrimonio, el dolor del amor no correspondido y también aquel amor que se ha ganado a través de mentiras y el que más que amor parece ser una obsesión. En especial, algo que me gustó es que toca el amor entre adultos, personas que ya tienen una vida recorrida, que me imagino que pueden no ser de particular interés o muy apasionante para lectoras y lectores más jóvenes, pero por lo menos yo, que ya no soy tan joven y tengo por lo menos 10 años de estar con mi esposa, pues lo sentí como algo muy genuino, que puso palabras a las cosas que se experimentan en el día a día cuando amas a alguien y compartes tu vida con ella, tanto las cosas buenas como las malas. Si piensas que por ser una novela romántica vas a encontrarte con algo cursi y melodramático, podrías llevarte una agradable sorpresa si es que le das una oportunidad a este libro. Y por lo tanto, creo que es recomendable. Y esta fue la reseña de El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez.
Y como llegamos a la mitad del episodio, es hora de los saludos y los avisos. Y esta vez tenemos varios saludos, así que empecemos. Saludos para Jaime Vázquez, que qué bueno que te guste el formato que lleva desde hace algunos episodios el podcast. Saludos para Elis Martínez. Saludos para Frank Paiva, que es un aficionado del amor en los tiempos del cólera. Y es un saludo que viene desde Catacaos, Piura, Perú, de parte de David Ludévano. Así que un gran saludo para él. Saludos también para Leticia Castillo, que me insiste una vez más que platiquemos de Crepúsculo, de Stephenie Meyer. Y un día va a pasar. Cuando tenga un poco de tiempo para leer un libro así de largo, sí me da curiosidad hablar de él. Veamos qué es lo que pienso a más de 10 años que tuvo su momento de éxito. También saludos para Luis Manuel Dorantes, para Emma Kirby, para Alba, para Ruth Clandestina, para Axe García y para Ricardo Luna. Y aún hay más saludos. Saludos para Ela. No te olvides de escuchar su podcast La Opinión de Helado, donde sube reseñas sobre cine, televisión y entretenimiento en general. Saludos también para Elena Bustamante, que ya también tiene un podcast que se llama Susurros del Inframundo, en el cual te cuenta historias de terror, de horror, pero en forma de susurro. También saludos para nuestros amigos del podcast Tipos Móviles, que es otro podcast sobre libros y lectura que te recomiendo mucho que escuches. Hablan de temas distintos a los que escuchas en este podcast, así que te vas a encontrar con algo nuevo, pero relacionado. Además, saludos para Adam, para Anaí, para Daniel Lara, para PMRG, para Alba, cine de escritor, y finalmente Cadasco me pregunta ¿cuál es el mejor y peor libro de literatura mexicana que he leído? Y el mejor, sin duda, sin tener ni siquiera que pensarlo, aunque sea una respuesta muy predecible, es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. De verdad, me encanta este libro. Es muy representativo de la literatura mexicana. Creo que es una muy buena expresión de una parte del país que conozco, no es donde yo crecí, pero que me resulta bastante cercana y por lo tanto le tengo mucho cariño a ese libro. Es además, yo creo, por sí mismo muy bueno y lo recomiendo. Y me parece que nunca hemos hablado de este libro en el podcast, así que podría ser un tema futuro. Y del peor, quisiera tener un nombre y un título del libro, que sí recuerdo haber leído algunas cosas malas en mi vida, pero sinceramente ni siquiera me acuerdo. Lo cual quiere decir que no solamente fueron libros malos, sino además fueron malos de una manera que no los hizo memorables. Eso sí, eso también me indica que no fue ningún libro de alguno de los autores o autoras reconocidas de México. Trataré de hacer memoria, pero normalmente libros que no disfruto, sobre todo si además son libros que no terminé de leer, es difícil que recuerde. Y avisos. Realmente no hay mucho que avisar, simplemente invitarte, como siempre, a que compartas este podcast con las personas que conoces, ya sea que les interese este libro en particular o alguno de los que hemos hablado a lo largo de ya 240 episodios de la aventura. Si piensas en algún libro clásico, es muy probable que ya hayamos hablado de ese libro en algún punto de A la Aventura. Quizás en un episodio muy viejo, pero es muy alta la probabilidad. Y pues puedes encontrar A la Aventura en todos lados donde se escuchan podcasts. En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, hasta en YouTube estamos. Entonces es muy fácil encontrarnos o simplemente puedes dirigirte a laaventura.net. Ahí además están todos los episodios porque, por ejemplo, en Spotify hay algunos que no se encuentran porque cuando era nuevo haciendo este podcast no pensé muy bien e incluí música que tiene derechos de autor. Así que, bueno, eso sí lo subo. De todas maneras, los van a quitar en muy poco tiempo. Así que todo esto lo encuentras en alaventura.net y además ahí están las ligas a redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram principalmente. A través de ellos es que puedes pedir saludos, dejar comentarios, pedir que hablemos de algún libro en particular o cualquier otra cosa que se te ocurra. Pero todo está en alaventura.net y con esto terminamos, ahora sí, la primera mitad del episodio. Y vamos a pasar a la segunda parte,
que como siempre va con la advertencia. Vamos a comenzar a hablar de los temas principales del libro, el amor en los tiempos del cólera, así que si no quieres spoilers, puedes dejar de escuchar ahora y volver después, o si te da curiosidad, puedes escuchar, pero ya vas con advertencia. Entonces, dicho esto, empezamos con mi pregunta, quizás favorita, al momento de terminar de leer un libro y pensar acerca de él es, ¿qué es lo que se me ha quedado conmigo después de leerlo? En este caso ha sido lo mucho que este libro desafía las expectativas que tenemos todas las personas sobre cómo debe ser una novela romántica y en consecuencia, cómo debería ser una historia de amor y por lo tanto, cómo debería ser el amor. Cuando preparo un episodio de este podcast me doy a la tarea de leer reseñas positivas y negativas de los libros que hablo. Una vez que ya tengo una postura más o menos definida, hacer esto me ayuda mucho a ver las cosas con ojos diferentes a los míos y eso es muy valioso para poder valorar mejor qué cosas me han gustado, qué cosas no me han gustado, por qué podría recomendar o no un libro y también, por supuesto, en este caso entender por qué hay diferencias de opiniones. Para el amor en los tiempos del cólera, algo que me parece muy interesante es que una razón recurrente por la que muchas personas no disfrutan de leerlo, o incluso dicen que detestan este libro, es que no es una historia de amor. Que lo que está aquí escrito y lo que te cuenta no es amor, sino alguna otra cosa diferente. Pero, ¿realmente es esto cierto? Vamos a enfocarnos en Florentino. Pues aunque este libro nos cuenta su historia desde el punto de vista de tres personajes principales, Florentino, Fermina y el Dr. Urbino, el mayor énfasis está en él. Lo primero que sabemos de Florentino es que tiene nulo tacto al declararle su amor a Fermina después del funeral de su recién fallecido esposo. Como vulgarmente se dice, ni siquiera se ha enfriado el cuerpo. Lo cual nos da una idea muy clara de su carácter y de lo que él entiende como amor. Para él, a lo largo de esta historia, el amor es una expresión de sus propias necesidades y pasiones. Necesidades en cuanto a aquello que él no tiene y no solo desea, sino que realmente le hace falta para estar completo. Y eso domina sus acciones. Sabemos que Florentino no tuvo un padre que lo cuidara y que su madre, aunque lo quiso y cuidó, nunca lo entendió del todo. Y estuvo siempre ocupada tratando de sacar a los dos adelante, pues vivieron en una situación de pobreza durante su infancia. Florentino creció con muchas carencias y todo lo que estaba a su alcance o era usado o tenía algún defecto o de cualquier otra manera era imperfecto. Muchas veces a nada de dejar de funcionar. Por ejemplo, su levita, esta ropa de gala que le caracterizó desde muy joven, eran ropas que había heredado y que nunca llegó a vestirlas con comodidad. Ropa de su padre. Mira, ahí hay un simbolismo de que nunca cumplió con las expectativas de su padre, que nunca, literal y figuradamente, dio el ancho. Además, aunque nunca fue enfermizo, Florentino siempre tuvo el aspecto de ser un muchacho débil, frágil. Vaya, igual que su ropa, imperfecto, menos que ideal, y que además no encajaba del todo en el lugar en el que se encontraba. Pasaba más tiempo leyendo poesía y novelas que interactuando con otras personas. Entonces, al encontrarse con Fermina Daza, que vivía en una casa hermosa, cuando la ve está tomando clases de piano, algo que era sinónimo de afluencia, de vivir con una familia que tiene medios económicos y el interés de, por lo menos aparentar, un gusto culto y refinado. Entonces ahí ve todo lo que nunca tuvo. Le sumamos que Fermina es descrita siempre como una persona hermosa, desde joven y hasta su vejez, el opuesto al enclenque de Florentino. Y entonces tenemos en un mismo lugar, en una misma persona, todos los elementos, todas las cosas que le faltan. Y entonces él decide que ama a Fermina. Y como Florentino ha aprendido del amor y sus complejidades leyendo novelas y versos románticos,
determina que su destino está allí y nunca se mueve. Fermina le corresponde porque Florentino es algo que también a ella le falta, que es, por una parte, la capacidad de decidir ella de manera autónoma e independiente qué es lo que va a hacer, para dónde va su vida y qué es lo que va a terminar haciendo con ella. Esto puede sonar, por supuesto, a mera rebeldía, pero además Florentino también representa un mundo ideal. Ideal en el sentido de que no está con los pies plantados sobre la tierra, sino que está pensando en lo ideal, lo imaginario, lo que es posible, lo que no es tangible, que es muy distinto a la visión pragmática que tiene la familia de Fermina. Por ejemplo, el padre de Fermina hace sus negocios de maneras bastante mundanas. Hay mucho crimen de por medio, pero nunca está preocupado por las implicaciones éticas, morales, o no tiene una ambición de lograr o dejar un sello en el mundo. Simplemente trabaja para conseguir dinero y con eso tener una buena vida. Es parte de la razón por la que le prohíbe a Fermina que siga viendo a Florentina. Entonces Florentino, con sus versos y su visión ingenua del amor eterno, le abre la puerta a Fermina a pensar en futuros posibles, en formas de vivir y expresarse que, por ejemplo, en la escuela de monjas para señoritas a la que asiste, simplemente no existen. Podemos decir que ambos se necesitan uno al otro y con ello llegamos a una definición posible de lo que es el amor. Amor es cuando dos personas se complementan, encuentran en la otra lo que no tienen y necesitan. De ahí la sabiduría popular de que los opuestos se atraen, aunque en realidad completos opuestos pueden atraerse, pero necesitan puntos de acuerdo, o de lo contrario, en el primer momento que aparezca un conflicto, algo inevitable en cualquier interacción humana, va a haber muy pocos elementos para resolverlo. Esto suena a una definición convencional del amor. No es algo que podría causar disgusto en las y los lectores por no ser lo que se están esperando. Lo que marca la diferencia es que Florentino se separa de Fermina y en lugar de aceptar este cambio, de adaptar su postura de lo que es el amor como lo ha concebido en su juventud, algo que por cierto ya no puede ser y tiene que transformar o incluso renunciar a él, lo mantiene todo igual. Su amor, como surgió a sus 20 años, es el mismo que le sigue por otros 50 años más. Lo congela en el tiempo. No le importa que Fermina se case y que tenga hijos con otra persona, con la que además es evidente que tiene una vida feliz. Ese amor sigue igual. No importa que Florentino tenga cientos de parejas sexuales de todo tipo, a través de los años, a través del tiempo, ese amor sigue igual. Es más, en su mente, Florentino sigue siendo fiel a Fermina, porque todo eso no cuenta como amor. No importa que algunas de sus parejas sí se hayan enamorado de él. No importa que a una de ellas le cuesta la vida tener una aventura romántica con él. Es más, ni siquiera es amor cuando él, de una manera completamente abusiva y criminal, manipula a una niña que es parte de su familia para tener relaciones sexuales con ella. Porque él ya decidió lo que es amor y no tiene ánimos de cambiar de idea. Vuelve la pregunta, ¿pero eso es amor? Y yo voy a decir que sí, porque amor no es sinónimo de bonito, noble, puro, justo, racional. El amor es una decisión. Nosotros decidimos a quiénes amamos y por cuánto tiempo y de qué forma. Y esa decisión puede ser buena, puede ser mala o puede no llegar a ningún lado. Es algo que nosotros como personas determinamos. Quizás digas, pero eso no tiene sentido, porque yo o alguien que conozco se ha enamorado a primera vista de alguien. Eso no es una decisión. Pero en respuesta te preguntaría, ¿de verdad? ¿Cómo es que pasa eso? Hasta donde yo sé, y no me he encontrado con ninguna excepción,
siempre que ocurre esto del amor a primera vista, es porque una persona ve en otra algo que le gusta. Su aspecto físico, su personalidad, su forma de hablar, cómo huele, cómo baila, que le gustan las mismas películas. Cualquier cosa es suficiente, pero siempre hay ahí la decisión de que eso es suficientemente importante como para que valga la pena amar a esa persona. Ahí se decide, aquí me enamoro, y entonces empieza el amor, que puede ser recíproco, justificado, positivo, productivo o no. Pero también normalmente no es una decisión definitiva, a diferencia de lo que le pasa a Florentino. Normalmente lo que hacemos es que evaluamos esta decisión de habernos enamorado con cierta frecuencia. Florentino jamás lo hace, y hay personas que también jamás lo hacen. Quizás conoces a alguien que dice estar enamorado o enamorado de otra persona, a pesar de que le ha sido infiel, de que es desconsiderada con esa persona, o incluso cuando ha habido violencia de por medio, porque ya lo decidió. Todo eso no tiene importancia porque decidió que va a amar a la otra persona. Entonces, esa manera de amar, o la forma de amar de Florentino, que es en una sola dirección, infértil, obsesiva y destructiva, de todas maneras, sigue siendo amor. Eso sí, no es como nos han contado que debería ser el amor. O puede que sí. Creo que al estar leyendo lo que muchas personas pensaban sobre este libro, también me sorprendió encontrarme que no solamente estaban estas personas que decían lo aborrecible que era la forma de actuar de Florentino y que eso no era amor, sino también había personas que encontraban esta manera de actuar como algo increíblemente romántico. Goals, como decimos la juventud. Bueno, ya ni tan juventud. Por ejemplo, una reseña de un diario colombiano que además está citada en la entradilla del artículo de Wikipedia de esta novela. Dice: es una novela dedicada al verdadero amor, que perdura y supera las adversidades toda una vida. Es un homenaje al amor, las aventuras, el tiempo, la vejez y la muerte. Entonces suena a que Florentino está amando de una manera muy bonita, muy honesta, muy hermosa, que vale la pena alabar. Qué sospechoso, ¿no? Pero no es difícil de explicar. El amor, además de ser una decisión, es una construcción social específicamente. No nacemos sabiendo lo que es amar, por lo menos en este sentido de relaciones entre personas, y tenemos que aprenderlo. Aprendemos sus matices, sus particularidades y también sus expectativas, cómo debería ser. Y es algo que esta misma novela nos presenta, es algo que nos dice casi expresamente, que lo que te imaginas que es el amor no necesariamente es la realidad. Ana, por ejemplo, amó a Florentino y amó al doctor Urbino. Ninguno de los dos fue el amor como ella lo esperaba, como se lo había imaginado, pero con ambos pudo ser feliz de diferentes maneras. Yo estoy de acuerdo que la manera en que Florentino actúa es reprobable. Prácticamente todo el tiempo está causando daño a los demás y a sí mismo. Pero, aunque a muchas personas les frustra que Florentino se sale con la suya y se queda con Fermín al final, ¿de verdad dar el beso al final de la película, o en este caso de la novela, que es la vida misma del personaje, vale la pena pasar 50 años viviendo sin dirección y consumido por una obsesión? ¿De verdad se salió con la suya? ¿De verdad tuvo lo que deseaba cuando tenía 20 y tantos años y decidió qué era amar y decidió dedicar su vida a ello? Yo no creo. Pero, ¿tú qué piensas? Cuéntame, creo que este libro se presta a interpretaciones, se presta a opiniones muy dispares. Como hay personas que les encanta este libro, hay personas que lo detestan, así que a mí me encantaría saber qué es lo que tú piensas, si es que ya has leído este libro, o si después de todo lo que hemos platicado, te ha dado curiosidad leerlo. Pero, por lo pronto, este es el final de este episodio. Gracias por escuchar. Cuídate, cuida de las personas que tienes cerca
Y no olvides que eres especial, no importa lo que pase. Y nos vemos en la próxima ocasión.